En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día lunes de la tercera semana de Pascua. El Evangelio es según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Yo les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, y que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús: este es el trabajo que Dios quiere, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bueno, acá estamos en un entorno, la situación es que ya los discípulos han partido, ya no están ellos, tampoco está Jesús, pero la gente sabe a dónde se han dirigido y van a buscar a Jesús. Y lo que les dice Jesús es muy importante. Y lo que les dijo Jesús en ese entonces nos está diciendo también ahora a nosotros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Jesús les ha dado de comer. ¿No? ¿Está bien claro? Me buscan no por los signos, sino porque les he dado de comer y han comido hasta hartarse. Es decir, la gente no ve en Jesús a aquella persona que ha sido enviado para enseñarnos cómo debemos vivir, qué es lo primordial, qué es lo que tenemos que tomar como punto de referencia para organizar nuestra vida. Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta hartarse. Y lo que viene ahora es muy importante. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Entonces, hay el alimento que perece y hay el alimento que perdura. Entonces, ¿cuál es el alimento que perece y cuál es el alimento que perdura? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y que Jesús les va a decir: el alimento que perdura es el alimento que les dará, dice, el Hijo del Hombre.
¿Y por qué el Hijo del Hombre le dará alimento que perdura? Porque ese es el alimento que Dios nos da, que Dios se nos da. Bueno, entonces, ¿cuál es el alimento que nos da Jesús? Y en ese sentido, acá dice que les dará. Bueno, hay dos alimentos que nos ha dejado Jesús y que nos da continuamente. Un alimento es la palabra de Dios. ¿Por qué digo la palabra de Dios? Para referirme a este documento, que es la Biblia, donde se encuentra escrito todas las enseñanzas de Jesús, ¿no? En toda la Biblia, que está escrita por lo que llamamos escritores sagrados inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que eso que es lo que Dios quiere que sepamos, ¿no? Entonces, el primer alimento es la palabra de Dios. El segundo alimento es su cuerpo. Su cuerpo, que es alimento para la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios, tenemos que dar prioridad a nuestro destino, es decir, al Creador. ¿Y por qué dije el destino? Porque estamos destinados a que cuando partimos de este mundo, o cuando partamos de este mundo, tenemos que conseguir ir a la casa del Padre. Porque hemos sido creados para participar de la vida divina. Pero la participación de la vida divina tiene todo un proceso. Pero ese proceso nos lleva a nuestro destino definitivo, que es entrar a la casa del Padre, al cielo, al paraíso, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? No se angustien, nos dice Jesús, en la casa de mi Padre, ¿no?, hay una estancia para cada uno, nos dice Jesús. Bueno, ¿y cómo alcanzar cómo alcanzar la vida en la presencia de Dios? Cumpliendo y organizándonos en este mundo de la manera que Dios lo considera conveniente. Si nosotros no vamos a organizar el mundo, y sobre todo los responsables, los que están encargados, a los cuales Dios le dio esa misión de ser líderes en este mundo, ya sea líderes en la política, en la economía, en las finanzas, en la ciencia, en la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y el principal líder, el papá y la mamá en el hogar. Tienen que organizar el mundo de acuerdo a como Dios lo desea, no como al hombre le parece. Es cierto que Dios nos ha creado con libertad. Es el único ser de la creación que tiene libertad para actuar. Todita el resto de la creación funciona porque está programada así. Todo lo que es viviente funciona porque está programado para desenvolverse y desarrollarse de la manera como lo hace, ¿no? No es que el perrito es muy inteligente, ¿no? No es que las hormigas tienen una estructura social muy interesante. Sí, tienen una estructura social muy interesante, y las abejas también, pero están programadas para vivir de esa manera. Ellas no superan su manera de vida, siempre van a vivir de la misma forma. En cambio, el ser humano, como ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero con la libertad de organizar pensamientos, entonces puede aceptar y puede rechazar a Dios, puede equivocarse en su razonamiento. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido manifestada en su Hijo Jesucristo.
Y a lo largo de toda la historia ha venido manifestándose la voluntad de Dios. Y hoy, de una manera especial, Dios se manifiesta al hombre en este mundo globalizado. Y lo que Dios quiere en este mundo globalizado, en el cual las comunicaciones son instantáneas y todo el mundo relacionado instantáneamente, que nuestra relación sea una relación fraterna y que haya amistad social. ¿Qué quiere decir una relación fraterna y que haya amistad social? Que las personas, ya sean de diferente credo, de diferente manera de pensar, tanto en lo político, en lo social, etcétera, etcétera, dialoguen, se conversen y no se enfrenten. Y todo pensamiento, toda idea que se presenta al mundo en contra de lo que Dios pide al hombre debe ser rechazado. Entonces, aprendamos, hermanos, ¿no? Ya que hemos celebrado la Pascua de la resurrección, la Pascua del Señor, que murió y resucitó por nuestros pecados, venciendo la muerte, ¿no? Aprovechemos de este mensaje de salvación, ¿no? De vivir en este mundo globalizado, en amistad social y con fraternidad, no enfrentándonos, sino tendiendo puentes, como dice el Papa, para poder solucionar los problemas del mundo. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.